Nos acompañan Camila Viera y Gonzalo Ibarra del CINTEP, de la Coordinadora de Trabajo Remoto de Ceibal, y Marcelo Recalde, de la Comisión de Trabajadores Tercerizados del PIT-CNT. Buenos días, bienvenidos y bienvenida a Pensando y Haciendo. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación en este último día también. Sabemos que llega el fin de año, pero está bueno que los compañeros sigan trabajando y sigan en la lucha. Sí, claro. Así que agradecerles este espacio que nos ha dado tanta visibilidad y tanta fuerza en todo este conflicto. Bueno, gracias a ustedes por venir. Y bueno, ustedes ya han venido, es la tercera vez, ¿no?, que estamos en este año, y está bueno en realidad también saber darle continuidad a lo que va, cómo va avanzando. Ustedes, no sé por dónde quieren empezar, hay varias cosas, pero bueno, vienen de estar en una reunión con Dinatra, de una reunión con la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados para hablar de la situación de los trabajadores tercerizados de Ceibal. En el caso de ustedes son profesores de inglés, pero también estamos hablando de profesores de pensamiento computacional, donde Ceibal terceriza en institutos, pero también terceriza fuera del país. Y bueno, más o menos ahí, no sé por dónde quieren empezar. Voy a comenzar yo un poquito recapitulando todo. Si bien les agradecemos que esta sea, como decís vos, la tercera vez que venimos acá, me parece que está bueno para la audiencia, sí, claro, que sepan un poquito del por qué quizás se perdieron los otros programas. Están en la página, los pueden buscar. Buscan Ceibal. Claro, así que también los pueden buscar los viejos, están ahí, ya que es el último programa, claro, los pueden repetir si se aburren. Y bueno, la cuestión es que nosotros somos profesores terciarizados de Ceibal, y la primera cuestión que nos empezó a agrupar y todo esto, no quiero ser tan repetitiva, pero me parece importante que la gente sepa cómo llegamos hasta acá y por qué. Y la primera cuestión fue que nosotros somos trabajadores, docentes del programa Ceibal en inglés, pero fuimos siempre tratados como jornaleros en un sistema re precario desde el inicio, en el que, por ejemplo, solamente cobrábamos la clase efectivamente dictada, lo que hace que cualquier feriado de la escuela, los 33 orientales, cualquier cosa, la escuela está cerrada, por ende no cobrábamos. Lo mismo pasaba al terminar el programa de Ceibal en inglés y pensamiento computacional, empiezan como 2 semanas después de lo que empieza primaria y secundaria, entonces más o menos estamos hablando del 15 de marzo a fines de noviembre, que es el programa curricular. Ese es el contrato y eso es lo que cobran. Ese es el contrato, excluyendo turismo, vacaciones de verano, vacaciones, o sea, de julio, septiembre. Claro, todas ese tipo de vacaciones no se cobra. Nosotros somos empleados del único instituto que a base de la lucha ha logrado revertir esto y cumplir la mensualidad, pero eso no quita que siguen habiendo 8 institutos que siguen en esta modalidad de jornaleros, avalado por Ceibal. También lo dijimos en algunos de estos otros programas en los que vinimos, que Ceibal ya ha ido al Parlamento también a raíz de nuestras comparecencias, porque esta última en la que hablamos de diputados de Educación y Cultura es la 6ª vez que vamos a comisiones. Ya estuvimos pasando por asuntos laborales de senadores, legislación laboral de diputados, 2 veces en cada una, después fuimos a Educación y Cultura de senadores, y bueno, la verdad es que en muchas tuvimos que volver, justamente porque después va a Ceibal y dice cosas a nuestro entender colectivo y de todos ustedes, estoy segura que también lo van a pensar así. El equipo legal de Ceibal llegó a decir que el consejo de salario era algo opcional. Estamos hablando de cosas que todos sabemos que no es opcional, lo dijeron delante de los parlamentarios, de los diputados, y nadie hizo una objeción sobre eso. Entonces, por eso fue necesario volver al Parlamento a decirle, muchachos, ustedes son los políticos, claro, sí. Ustedes tienen que marcar ciertas canchas. En la Dinatra, durante los 3 años de negociaciones por nuestro sindicato, por nuestro pequeño núcleo, digamos, IH, que es el único que cumple, con el gobierno anterior y todo eso, ya lo dijimos, fue algo bastante trancado, en el que el ministerio venía muy lento. Lo dije la otra vez y lo repito, se parecía más a una cosa de catarsis colectiva y que nos escucharan y no avanzar. Y ahora la verdad que teníamos otras expectativas con lo que iba a ser la Dinatra, pero estamos un poco en la misma situación, en aguantar la pelota, en demorarla, y sorprende porque lo llevamos a muchos lados, en todos lados rompe los ojos, porque la verdad no puedo hablar de esto mucho más difícil. La situación es bastante clara, hay 600 puestos de trabajo afuera, en un país que considero y que sabemos todos nosotros que no nos sobran los puestos de trabajo, sino que todo lo contrario. Tenemos a su vez un montón de lugares donde están quedándose sin desempleo. Tenemos una huelga de hambre enfrente al Palacio, al Poder de la Presidencia, y
y 600 puestos afuera con la plata que ya está puesta, con la plata que ya está. O sea, no es un tema presupuestal de fondos que no hay, sino que fondos que hay y que se van directamente para afuera, sin aportes a nuestra seguridad social, teniendo compañeros acá que van a estar hasta marzo esperando que pase, sin seguro médico. Nosotros ya vivimos todas estas. Yo embarazada estuve sin seguro médico, mi compañero lo mismo cuando tuvo que operarse. Es algo... Todos los diciembres nos enfrentamos a posibles despidos. En febrero nos tocó lo mismo, vinimos acá porque fuimos los representantes del núcleo pionero, que Ceibal directamente decidió ponernos en esa lista, y eso hizo que comenzara todo este recorrido por diferentes lugares, porque es una injusticia. Y las injusticias hay que tratar de pelearlas, y lo colectivo es lo que hay que hacer, es en lo que creemos, y me parece que no hay otra forma que buscar la fuerza política, la voluntad política, es en realidad la palabra, la voluntad política para solucionar esto, porque todo lo demás está. Cada vez que nos hemos presentado en estas 6 veces al Parlamento, hemos llevado tanto los problemas como una hoja de solución. O sea, no es un imposible, no estamos ante algo que no se puede arreglar. Lo que pasa es que se ve que, esto ya es mi opinión, es tanto el interés por mantenerlo tapado que no están mirando la foto completa. En realidad, ¿no? Ceibal tiene una buena imagen, y en realidad capaz que es sacar esto a luz de algo que parece una política de Estado. En realidad, bueno, hay errores, se puede llegar a solucionar. Bueno, además, no sé si ya pasara esto, pero ustedes tenían una propuesta, ¿no? Pasó lo de Alórica, que es un call center, ¿no? Es un call center que estaba trabajando para Verizon y para otras campañas dentro de Aguada Park. Bien. TikTok, por ejemplo, también. TikTok, por ejemplo, sí, como para hacerlo más conocido para la gente. Y en realidad, bueno, 600 trabajadores y trabajadoras fueron enviados a seguro de paro. Y bueno, ustedes fueron con una propuesta, por eso, cuéntanos un poco la propuesta. Exactamente. La idea fue, primero, comenzamos por estas irregularidades que Ceibal estaba teniendo, cuidando los derechos de los trabajadores aquí en Uruguay. Cuidando también la protección de las infancias, porque también en este proceso hemos descubierto que hay profesores que no tienen ninguna certificación de no ser abusadores o están inscritos en registro de violadores o abusadores desde el exterior, entrando. Sí, no sabemos ni siquiera si existen. Ni siquiera existen, sabemos. Por ejemplo, hay empresas que han sido otorgadas con pliegos con la licitación para dar ciertos cursos que ni siquiera tienen los trabajadores. Vemos constantemente en diferentes redes sociales que esos institutos están buscando gente, están desesperadamente buscando gente en Argentina, por ejemplo, diciendo que es para Plan Ceibal de Uruguay porque no logran conseguir la gente, porque como respuesta al modelo que plantea Ceibal, no logran retener el personal. Es imposible retener un personal pagándole solamente ciertos meses, pagándole solamente por clase dictada, cuando la mayoría de las veces no depende de ti si puedes dictar o no la clase. Entonces, nosotros encontramos allí, primero, protegiendo a estos compañeros de aquí, encontramos esta posibilidad de que una masa de 600 trabajadores con las competencias requeridas para trabajar en Ceibal, conocimiento de inglés excelente, conocimiento de herramientas informáticas necesarias para trabajar en Ceibal también excelentes. Entonces, vimos el espacio, vimos la oportunidad, vimos la capacidad ociosa, vimos la posibilidad de repatriar empleos, y allí fuimos. Consultamos a los compañeros, primero de Alórica, sí, claro. Nos pusimos en contacto con ellos mostraron una predisposición realmente que a nosotros nos sorprendió con la alegría que tomaron la noticia de no querer estar ya en seguro de paro y poder convertir su trayectoria, retransformar su camino laboral en la educación. Ahora se le está terminando el seguro de paro a los compañeros de Alórica. Ayer, por ejemplo, sabemos que fue Fuesis a Dinatra a pedir una extensión del seguro para los compañeros para intentar poner en práctica esta propuesta que nosotros venimos llevando. ¿Y esa propuesta tuvo alguna respuesta de Dinatra o de Ceibal, no sé quién? Bueno, la respuesta que tenemos generalmente es, como decía Camila, básicamente siempre la misma. Nosotros vimos el problema, ellos compartieron que es un problema serio, cada vez más serio, porque cada vez vamos encontrando más elementos que justifican nuestra posición. Vamos llevando propuestas como la de Alórica, vamos llevando también propuestas como los compañeros de UKG, que también es capacidad ociosa que está quedando, gente con capacidades de calidad, para hacer trabajo de calidad, aportes de calidad. Y siempre tenemos es verdad, es cierto, es entendible, pero lo que notamos es una suerte de impotencia institucional, de decir, bueno, sí, esto es así, de sorprenderse, de agarrarse la cabeza, de seguir recorriendo algunos trayectos institucionales, pero vemos una impotencia institucional que en realidad está como que se
se convierte en derrotismo en cierta medida, porque nosotros encontramos las soluciones, generamos las articulaciones, nos unimos con otros sindicatos, nos unimos con otros núcleos, creamos bolsones de trabajo, creamos todo esto, y el sistema político es un miramiento nada más, es una observación de lo que está mal. Pero bueno, en todo este proceso, si me permitís un poquito extender un poquito más, en todo este proceso no solamente hemos ido hablando, sino que también hemos ido escuchando, hemos ido mirando, hemos ido analizando la situación, porque nos parece que es importante conocer también cómo se viene moviendo desde el otro lado y los caminos intermedios. Y esto me recordaba a mí un libro que leí hace un par de años de Paolo Virno, que se llama Sobre la impotencia, ¿no? Que me parece que es fundamental. Yo leí abajo un cartel que tenían aquí en Auto ustedes que hablaban sobre la importancia de la capacitación, del conocimiento para poder ubicarse uno en la realidad donde está parado y poder transformarla desde allí. Y nosotros vemos esto, vemos que hay como una inercia de impotencia institucional, de esto no se puede, hay que tener cuidado, hay que ir por este camino, hay que ir por este camino, hay que ir por este camino. Y nosotros lo que vemos es que la embestida desde el otro lado, desde el lado del poder, es tan extraordinaria que no amerita soluciones ordinarias, amerita acciones extraordinarias, amerita experimentación, amerita más unión, amerita más seguridad. Y lo que vemos es un miedo a dar un paso en falso sobre ya miles de pasos en falso que daban con este programa y con demás programas. Entonces, nosotros vemos que ante esta impotencia, el cuerpo político se ha movido con la aceptación de, bueno, esto pasa, es así, siempre va a ser así y no va a cambiar, de adherirse, ¿no? De adherirse al movimiento, de decir, bueno, sí, yo defiendo esto sin saber bien por qué se defiende, por qué no, quizás por cuestiones sectarias, por cuestiones de chakra, ¿no? O vemos la evasión. No quiero hablar de esto, nos cruzamos muchos parlamentarios que nos ven en el Palacio Legislativo y nos eluden o tratan de tomar otros caminos, ¿no? Y lo que no vemos es resistencia. Lo que no vemos es resistencia, que es la cuarta salida ante esta. Entonces nosotros estamos intentando, hemos encontrado muchas personas en el camino, por ejemplo Marcelo en la CTT del PCNT, de otros sindicatos también, personas dentro de instituciones, pero son las menos las que tienen esta actitud de resistencia. La mayoría está en una actitud de aceptación, de adhesión o de evasión completa. Entonces nosotros lo que aspiramos es a seguir generando articulación, unión, para generar soluciones extraordinarias ante situaciones extraordinarias. Bien. Marcelo, no sé, la CTT también participó de estas reuniones de Dinatra, y no sé si esto con la experiencia que tienen ustedes del trabajo tercerizado, ¿qué les parece esto que está pasando en Ceibal? Bueno, primero agradecer a las compañeras y compañeros de AUTE por el espacio. AUTE integra la CTT del PCNT hace muchos años, ahí está en este momento ya hace varios años Alexandra Acosta, en representación de AUTE. Hemos estado acá infinidad de veces estábamos ya en la 30. Sí, claro, exactamente. Es verdad, este es un tema muy complejo, ¿no? Primero saludar la lucha de las compañeras y compañeros de la coordinadora de trabajo tercerizado de Ceibal, que ahí hay un poco de todo. No es fácil la situación de ellos. Nosotros, por supuesto, estamos como corresponde, como PCNT y órgano que tiene voz en este tema. La comisión viene trabajando orgánicamente en el PCNT desde el año 2013, desde abril. Y nosotros hemos llevado, ya de anterior, antes de que se conformara la CTT, una posición a los congresos. PCNT tiene una posición muy clara que ha mantenido, y es que, por solución de congresos, como decía, que los trabajos que son permanentes, tanto en el sector público como privado, deben contratarse directamente. Si no hay por qué tercerizarlo. Esto es un proceso que tiene que ver con cuestiones incluso que trascienden el nivel nacional, ¿no? Esto viene del consenso de Washington y podemos ir muy atrás, donde las políticas de Estados Unidos es quitarle protagonismo al Estado en pos de los intereses del sector privado. El tema de las AFAP, por ejemplo, es uno, ¿no? Si yo soy capitalista y no hay AFAP, yo ahí me pierdo un nicho de mercado para ganar dinero. Y así sucesivamente podemos hacer una lista inmensa de tareas. La UTE, ¿cuánto la UTE terceriza tareas permanentes, que es la energía eléctrica? Exacto. Y no lo están haciendo los compañeros y compañeras funcionarios. Y las empresas, millones en empresas privadas. Exactamente. Y no hacen beneficencia. Esta discusión tiene que ver con el rol del Estado y esa mentira que, bueno, hay muchos seguidores de Goebbels, ¿no? Miente que algo quedará. Es decir, el Estado es pesado, los funcionarios públicos no rinden y se lo damos al sector privado. Pero vos bien decías, ¿cuánto nos cuesta mantener todas esas empresas en el Estado? Y nosotros hemos estudiado en distintos sectores y es más caro la tercerización que tener funcionarios o funcionarias presupuestados, es mucho más barato.
Lo de la eficiencia, bueno, nosotros en el 2016, en pos de la Ley de Información Pública, hicimos un cuestionario con un abogado, le entregamos a todos los entes autónomos, los servicios centralizados y la administración central, para saber cuántos trabajadores tenían en cada organismo público y qué evaluación hacían, a ver si esto de que el sector privado es más eficiente. Bueno, la respuesta fue que ningún organismo público tiene un trabajo técnico de evaluación de costos diferenciales y si el sector privado es más eficiente o no. Por lo tanto, tenemos que ser claros, esto habla de una irresponsabilidad del Estado al momento de gastar dineros públicos que son de la población, los organismos públicos son de la población, no son del gobierno de turno, y no ha evaluado. Entonces, acá lo que visualizamos como tema de fondo, el origen de esta enfermedad, que son los procesos de transversalización, es una defensa de los intereses del sector privado. Y esto tiene que ser materia de todos los sindicatos de instalar esta discusión a nivel nacional, porque si no va a ser difícil desatar este nudo que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos todo un aparato paraestatal, nosotros en las últimas mesas representativas y estuvimos reunidos con Marcelo Eudal, el presidente, y, en pos de retomar una agenda claramente por el cambio de gobierno. Eso implica que el movimiento sindical debe volver a replantear ciertas discusiones, y nosotros manejábamos una cifra que el prosecretario de presidencia de uno de los gobiernos Vázquez, él en una entrevista hablaba de 150.000. El compañero Marcelo Avala decía, nos estuvimos reunidos con mesa de públicos y los compañeros, y el Costa Duarte hablaba de arriba de 200.000. Eso habla de un aparato paraestatal, el Estado propiamente dicho, y todo un aparato paraestatal que nos cuesta mucho dinero, pero que precariza a los trabajadores. Lo que está pasando con los compañeros es uno de los síntomas pero lo tenemos en toda la discusión de todos los organismos públicos, todos tercerizan, algunos más, otros menos, pero hay incrustado todo un proceso y en general, salvo algunas excepciones que son ínfimas, esto va en un proceso de precarización. Entonces, la realidad que nosotros como Comisión de Trabajo Tercerizado es, bueno, vamos a acompañar a los compañeros en este proceso, pero tenemos que discutir con el gobierno qué va a hacer con esto. Nosotros presentamos en el 2016 también un proyecto de ley que entró a través de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que se votó afirmativamente, pero después se encajonó y no se discutió. Es misión de la CTT, de la Comisión de Trabajo Tercerizado del PCNT, instalar esta discusión para evitar estos problemas, porque hoy son 500 y pico, 600 compañeros, pero ¿qué va a pasar? También visualizando la rendición de cuentas, como viene, ¿no? Pero ahí nosotros lo que decimos no es gastar más, sino gastar diferente. Nosotros tenemos que empezar un proceso de destercerizar para evitar estos problemas, porque además, ¿con qué autoridad moral el Estado le dice al sector privado que cumpla con los trabajadores, que haya buenas condiciones de seguridad, de empleo, etcétera, cuando el Estado es el mayor precarizador? El que más precariza hoy a través de los procesos de tercerización es el Estado. Tenemos CEIBAL está bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Y yo me pregunto, ¿y qué dice el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Qué dice el ministro sobre este tema? Es una situación muy grave. Cuando nosotros vemos los números de lo que se gastó, los compañeros trajeron los números a la comisión, empezamos a analizar, bueno, esto no es un tema de costo. ¿Por qué terceriza? Nosotros entendemos que CEIBAL nació como una herramienta nueva en ese periodo 2005-2010 y todo el proceso, pero estamos en el 2025, ya terminando, vamos a 2026. Bueno, capaz que CEIBAL y el Ministerio de Educación y Cultura debe replantearse cómo va a trabajar esos planes de educación para primaria y secundaria. Pero además de eso, y termino con esto, los compañeros de SINTEP y una reunión que tuvimos ahí en el PCNT, hablaba de que esto es ilegal, ¿no? Tenemos una normativa que prohíbe que extranjeros, desde el extranjero, perdón, no extranjeros, me corrijo, impartan clases a los jóvenes y a los niños. Entonces, nosotros como PCNT lo que decimos es, bueno, estos pliegos licitatorios que hoy están en marcha deberían darse de baja, porque es ilegal. Sí, claro. ¿Eso es de ANEP? ¿Es una disposición de ANEP o es una bueno, ley? Sí, en realidad es... La Ley General de Educación, o sea, son varias cosas. El TOCAF, la Ley General de Educación, justo lo tengo acá enfrente. Está en el artículo 310 de la Ley 19.149, que habla de la capacidad del Estado de contratar personal docente, pero con ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que ser algo temporal, algo tiene que ser excepcional, tiene que ser de forma individualizada y con documentación.
Lo que vemos hoy en día y todos estos años es que ha sido todo lo contrario, ha sido de forma masiva, sin documentación y no excepcional, sino que la regla. Por ejemplo, en ese pedido de informes que te dejamos ahí, que fue uno de los que presentamos en la comisión, hay 59 preguntas para Ceibal y muchas de ellas tratan, por ejemplo, cómo hacen con la homologación de los títulos de las personas que están afuera, porque viene un venezolano, un cubano acá y tiene que revalidar todos sus títulos. ¿Cómo hacen con estos casos? Después también una preocupación real como docentes que trabajamos con niños y con adolescentes es, acá hay un registro nacional de no estar inscritos en el registro de violadores, de abusadores sexuales. Nos parece bien que a nosotros todos los años se nos pida, porque bueno, es una garantía para los chiquilines con los que trabajamos. ¿Cómo lo hacen con los que están afuera? O sea, sabemos que Fiorella Jadín, que es la presidenta de Ceibal, dijo en versiones taquigráficas del Parlamento que ellos se preocupan por toda la parte técnica, por toda la parte de llevar la infraestructura, el internet, todo eso a los países en el exterior, pero la parte real, humana y la que está con los niños dando las clases, eso pasa. Y eso es una ilegalidad. Entonces ya no es que no nos parece bien el modelo pedagógico o que tenemos dos versiones, sino que estamos hablando de cosas que están ilegales y que es la necesidad de solucionar algo que es inminente. Lo decíamos así en la comisión. Estamos esperando que ojalá nunca pase, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy por hoy los abusos, también lo hablamos acá antes, no son solo físicos. Si yo tengo todo el contacto con mis alumnos y puedo mandarles mensajes, tareas, lo que sea. Si alguien se sobrepasa con un chiquilín y está afuera y se toma un buquebús y llega acá, ¿qué hacemos? ¿Vamos a esperar que eso pase para ahí decir, estaba mal? ¿O vamos a prestar atención a lo que les estamos diciendo nosotros que estamos en las aulas? Exacto. Perdón, Marcelo, que te acordé que querías cerrar ahí. No, está perfecto. Esto es un tema muy importante porque, a ver, no podemos, si bien Ceibal es una paraestatal, es privado pero interés público y pertenece al Estado, Ceibal no puede hacer lo que quiera, tiene que manejarse dentro de la norma, ¿no? Y claramente con todos los informes de los técnicos, incluso yo estuve hablando con abogados de los sindicatos, no se está cumpliendo. Entonces ahí tengo un problema grave. Y la pregunta de fondo es, ¿y por qué? ¿Qué interés hay en mantener este tipo de contrato con el exterior? Bueno, hay cosas que no nos cierran, ¿no? Y que creo que el MEC debe tomar cartas en el asunto. Primero, porque es ilegal. Segundo, por el tema de gastos, porque cuando vemos lo que se gasta y lo que llega a los trabajadores, hay un dinero que se pierde en el camino. Sí, y este es el tema reiterativo que recién yo mencionaba y que es tema importante desde el PCNT, la Comisión de Trabajo Tercerizado, es que la plata tiene que quedar en manos de los trabajadores. El Estado no puede ser garante de los intereses del sector privado, de las cámaras empresariales. Y esa es una realidad. Y esta responsabilidad corta de forma transversal a todos los gobiernos de turno. ¿Todo da lo mismo? No, claramente hubo puntos de inflexión y mejora a los trabajadores. Pero este proceso no es nuevo, arranca en los 70, el tema de la tercerización laboral. En los 90, sabiendo que hubo una política regional de deshacerse del Estado, pasó en Argentina, acá se intentó lo mismo. El movimiento sindical fue gran protagonista del PCNT en parar eso. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. No podemos vender las empresas públicas, como podría haber sido UTE, si bien perdimos algunos artículos en el tema energético. Pero ¿cómo hacemos para el sector privado? Y tercerizamos. Y ahí ese vacío se aprovechó. Entonces se externalizó tareas permanentes del Estado al sector privado. Y ese gasto queda en manos de esos intereses, no de la clase trabajadora. Tenemos en organismos públicos trabajadores con el mismo cargo, con las mismas tareas, con 70% de diferencia salarial. Es escandalosa la situación de Uruguay regional. Nosotros de la CTT empezamos en el 2016 a trabajar a nivel regional, esto con Argentina, Brasil, después se incorporaron otros países. Convocó a la Cátedra Argentina, que tiene un trabajo muy importante a nivel técnico, y ellos se asombraban porque, claro, Uruguay siempre es sinónimo de referencia de derechos laborales, de derechos sociales, ha sido pionero a nivel mundial, en muchas cosas fuimos los primeros en el mundo. Sin embargo, ellos pensaban que estábamos en otra situación. La Argentina ha instalado huelgas generales por diferencia de 14-15% salariales. Uruguay llega al 70%. Sí. Entonces, es un escándalo la situación de Uruguay con este tema. Y lo que nosotros visualizamos que a la clase política le está costando mucho asumir la cuota de responsabilidad que tiene en este tema. Nosotros estamos a disposición, por supuesto, con los compañeros trabajando. Vamos a seguir trabajando. En este plan que tenemos de corto, mediano y largo plazo que presentamos, nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo en septiembre. Le dejamos en mano donde solicitamos que se instalara una mesa multisectorial donde estuviera OPP, la Oficina Nacional de Servicio Civil,
ARCE, por el pliego licitatorios, y la Inspección Nacional de Trabajo. El ministro entendió que era de recibo el planteo, pero bueno, estamos a la espera que convoquen, porque estos actores son fundamentales. Claramente el Ejecutivo, toda la Ejecutiva de Presidencia, debe haber una posición política de este tema, porque claramente por más que el ministro u otros actores como el inspector Luis Puig acompañen, si no hay decisión del gobierno política de revertir este tema, va a ser complejo. Y nos va a obligar a nosotros como movimiento sindical a tomar otras medidas que empezaremos a visualizar apenas arranque el año. Sabemos que ahora estamos en receso, fin de año, diciembre, pero nosotros ya estamos discutiendo con sindicatos y estamos tratando de fortalecer la presencia en la comisión, la CTT, para visualizar que si el gobierno no acusa recibo de su responsabilidad, el movimiento sindical hará lo que debe hacer, que es salir a dar la pelea por las compañeras de un tema que es reiterativo y crónico. Hablando de esto del impacto económico, del modelo de tercerización, ustedes antes de salir al aire hablaban de 853 millones de pesos del 2000 al 2024 que se envió al exterior con trabajo tercerizado que se iba. Al mismo tiempo estamos hablando de 600 personas en seguro de paro, ¿no? Que seguro de paro lo paga el Estado también, o sea, lo pagamos de BPS. O sea, en realidad, no sé, son 213 millones, si están mal mis cálculos, por año, que en realidad se le suma el seguro de paro. Estamos hablando de eso, lo que decía Marcelo, de gastar mal lo que en realidad se podría resolver sin dudas de otra manera, ¿no? Es un análisis muy claro, es muy lineal, o sea, como tú decías, es tan simple como eso, es decir, tenemos 854 millones de pesos del periodo 2020 a 2024 enviados hacia el exterior. Todos esos seguros de paro que hubo en el trayecto también, porque no hay que olvidar esos seguros de paro de gente capacitada que estuvo allí, y los que tenemos ahora, o sea, gente que se está pidiendo extensión de seguro de paro cuando tienen la capacidad, la calidad y la predisposición, que es lo más importante, para reconvertirse, dejar de ser, en el mal sentido del uso de la palabra, una carga para el Estado en cuanto a dinero que se le da al trabajador, y sí darle la posibilidad de trabajar, no lesionar su derecho al trabajo, sino permitirle justamente abrir las puertas. O sea que nosotros lo que vemos es que no hay ni siquiera un cálculo establecido por falta de voluntad política, meramente política. O sea, hemos estado viendo que desde la clase política se acepta especializarse en navegar en márgenes cada vez más estrechos de acción, cuando en realidad tendría que ser otra cosa. La política es una herramienta de transformación social. Claro. O debería serlo. Por lo menos. Pero nosotros no vamos a comprar esta imagen derrotista, no vamos a comprar esta idea de inercia, de impotencia, de no se puede, es así. Todo lo contrario, nosotros vamos a seguir yendo hacia adelante porque vemos que es algo que pasa en todas las áreas de trabajo, vemos que es algo que pasa en la región, pero también que pasa en el mundo, que es saberse que no es uno el que siente esta incapacidad de poder poner en práctica sus capacidades, de poner en el público su palabra, su voz, sino que esto es algo estructural. Ayer hablábamos con Fabio Riverón un ratito luego de la salida después del Ministerio de Trabajo, que hay que hacer entender a las personas que esto es algo estructural, esto no es una coincidencia que todos estamos sintiendo igual, sino que esto es algo buscado, algo que se está generando a nivel social y que nosotros tenemos que empezar a hacer nosotros mismos esas llamas que eviten comprar este discurso derrotista. Bien. Una cosa que también está bueno decir que en realidad esto no es nada contra los trabajadores del exterior en realidad, sino es que en realidad al haber mano de obra especializada en Uruguay no es necesario y bueno, y mucho menos necesario sería tercerizar, ¿no? Y la soberanía educativa, exacto, ¿no? O sea, también estamos hablando justo en un lugar donde es muy importante que se respete nuestra cultura, nuestro país, porque bueno, también otra de las cosas que nosotros como docentes del programa sabemos que ni siquiera la parte pedagógica está alineada a lo que se da en el Uruguay. Por ejemplo, los ponen a ver biomas que no tienen acá, cuando podría ser todo... inclusive esta ya es la tercera propuesta de solucionar esto que hemos presentado en diferentes lados. La primera empezó con un plan, como no estaba lo de Alorica todavía, no había pasado esa mala noticia de los despidos de ellos. Al principio lo pensamos porque se acercaba mucha gente del interior diciendo, yo estoy en Artigas, soy profesor, que eso también es una realidad y que también es otra solución, otra posible solución a esto, que es sacarlo todo de Montevideo, porque sí, Ceibal puede poner los aparatos en Paraguay, en Perú, en Argentina, los puede poner en Bella Unión, los puede poner en Salto, donde hay gente capacitada, quizás casi capacitada, y la pueden ayudar a capacitarse. Otra de las preguntas que teníamos, el plan Ceibal en inglés ya cumple 18 años. En 18 años, si realmente era que no habían docentes, a nadie se le ocurrió formar docentes, sí, claro. ¿No? O sea...
Bueno, ahora traemos la idea. Quizás es un poco tarde, pero estamos a tiempo de poder recuperar el barco y recuperar lo que todos creemos, como decías vos, ¿no? Lo que todos creemos de Ceibal, ¿para qué nació? Para hacer algo democratizador, que llegue a los chiquilines, para poder achicar las brechas. Y sin embargo, lo que termina pasando son estas cosas locas, es decir, ¿por qué tengo docentes afuera? También el niño recibe un tipo de clase si tiene un docente uruguayo o si tiene un docente de otro lado. Hay muchas cosas que se están jugando que son márgenes muy finitos. Lo más fuerte que tenemos nosotros, creo yo, es la fortaleza intersindical y de compañeros que hemos alcanzado hasta ahora. Y a su vez tenemos también un problema directamente con la DINATRA que está generando una situación de indefensión a nosotros, porque nosotros no podemos negar que fuimos en febrero los 8 que estuvimos puestos en una lista porque sí. Y no fue nuestro instituto, porque siempre está esa, ¿no? Es el instituto, yo no te contrato, no fui yo. Acá vino Ceibal. Claro, fueron trabajadores. Acá vino Ceibal directamente y dijo, a estos 8 no los quiero más. Preguntamos por qué, por problemáticos. En la DINATRA, no en una placita, no en el instituto, ahí frente a los representantes. Eso quedó como que no pasa nada. Y a mí no me gusta que me metan en una lista cuando yo no hice nada. Y cuando además yo venía de una licencia psiquiátrica, porque en mi lugar de trabajo me venían persiguiendo por sindicalista. Entonces tenía una compañera la cual tuvo un bebé, también estaba en esa lista. La mejor docente que hay, la pionera en todo esto, estaba en esa lista por haber quedado embarazada. O sea, es cosas... Sí. Que decís, bueno, no, o sea, un límite tenemos que poner, no nos podemos dejar tocar así y no hacer nada, ¿no? Ese es el primer paso. Después de eso, con el dolor, con todo lo que genera, porque yo llevo 10 años trabajando ahí, y saber que te maltraten de esa forma y sacarte la venda a decir, bueno, no es solo el privado, es Ceibal, es Ceibal el que tiene el problema conmigo. Es doloroso porque yo realmente creo en el programa y creo en las cosas buenas que tiene el programa y las puedo defender, y si tuviéramos mucho más tiempo podríamos hablar 2 horas y media de todas las cosas lindas que tiene, conectar con esos gurisitos que están lejos, que pueblitos que quizás nunca hubiera conocido, siendo honesta porque soy de acá, pero me llenó mucho y es muy lindo trabajar con gurises. Pero no podemos quitar eso del foco, ¿no? Ahí empezó todo. Después de eso empezamos a descubrir muchas más cosas que nos exceden, nos rompen los ojos, que decís, ¿cómo puede ser que todo esto esté pasando y que encima la DINATRA nos pida a nosotros el marco legal por el cual Ceibal está incumpliendo la ley? ¿No está lleno de abogados ahí? Sí, claro. Yo soy profesora de inglés. Yo qué sé, ¿viste? Llega un punto en el que uno dice, esto me está generando una indefensión, o sea, todo esto me está pasando acá y soy yo la que tengo que darte el marco legal. Sí. Vamos arriba, alguien puede trabajar acá. Ayer nos enteramos que lo que hicieron, la DINATRA, lo marco de nuevo porque no considero que Fuesis haya sido culpable, sino que es la DINATRA quien considera segmentar estas reuniones, y en vez de convocarnos a nosotros en la mesa como veníamos siendo, en la última mesa estuvimos la CTT, Marcelo Abdala, la CESEU, Sindicato Ceibal, Alorica, Fuesis, toda esa gente es la que estamos acá por esto. Pues la DINATRA decide citar solamente a Fuesis para tratar nuestro proyecto sin siquiera a los trabajadores de Alorica. Sí. No va a funcionar. ¿Qué es lo que están tratando de discutir ahí? Cuando salimos les preguntamos a nuestros compañeros qué pasó y nos dicen lo que la DINATRA quiere es mantener el grupo 16 separado. El grupo 16 es nuestro grupo. Yo no puedo dejar a la gente que se quedó sin trabajo la semana pasada y decirle, aguanten chicos hasta marzo que ahí vuelven a tener trabajo. O sea, la gente que nosotros representamos no tiene trabajo hoy. Y los 600 de Alorica, esto me parece recontra importante que hay, porque el compañero delegado en la última comisión parlamentaria resaltaba eso, lo que generó, la alegría que generó para esa gente que está en seguro de paro, que todos supongo en algún momento lo han vivido, yo lo he vivido teniendo hijos y que es un momento que no está para nada bueno, porque uno sabe que eso se corta, que después sí o sí vas a tener que salir. Él hablaba mismo, éramos 600 compañeros y ahora somos 600 competencias, porque quieras o no salís al mismo lugar a buscar trabajo, ¿no? A los mismos lugares, o sea, son situaciones duras.
Y esto le generó a ellos una alegría, o sea, al decir, bueno, hay una posibilidad, hay otros compañeros que ni nos conocían y que dijeron, che, acá hay un potencial, podemos armar algo. Entonces, la fuerza es la organización. Exacto. Y esto desarma esa organización, en realidad, esta última decisión. Exacto, eso es lo que vemos nosotros, que frente a esta organización, unidad y articulación, lo que se busca es un desarme del frente sindical que está llevando adelante esta lucha. Pero como decíamos, hay que buscar en situaciones singulares, soluciones singulares. Nosotros estamos tratando de recorrer todos los caminos institucionales, pero también ir intentando crear nuevos caminos y reutilizar viejos caminos utilizados también por el frente sindical para poder generar un frente de lucha realmente efectivo. No un frente de lucha que esté pensando en qué movimiento se genera para ver quién tiene más fuerza. No, estamos en una situación en que estamos siendo todos los trabajadores embestidos. Entonces o nos quedamos discutiendo de qué color va a ser la bandera que pongamos cuando hicimos en la victoria, o empezamos a ver de qué manera llegamos a esa victoria. Bien, yo tengo acá que ustedes hicieron un pedido de investigación sobre la tercerización docente pública en Ceibal. Esto se presentó hoy en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados. ¿Esto saben ustedes si llegó a Ceibal, si se va a hacer esa investigación? ¿Qué novedades tienen de eso? Es una muy buena pregunta, porque nosotros en esa instancia, mi compañera aquí les recordó en un momento que ya no precisamos solamente que se enviara el acta taquigráfica a Ceibal, sino que realmente se trabajara en base a estas preguntas, que el Estado se pusiera a trabajar sobre estas preguntas junto a Ceibal. Nosotros hemos estado recibiendo a las abogadas de Ceibal que lo único que hacen es repetir un discurso de esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Le presentamos contraargumentos, no sabemos, tenemos que ver, nos pueden mandar las preguntas por mail. Entonces lo que hicimos nosotros fue, bueno, vamos a acelerar este proceso, vamos a poner en conocimiento público, en conocimiento político, todas estas preguntas que nosotros tenemos sobre Ceibal, vamos a ver qué pasa. La realidad es que la Comisión de Educación y Cultura no envió la acta taquigráfica. Antes, por lo menos, envió la acta taquigráfica a Ceibal. Esta vez ni siquiera se envió la acta taquigráfica. Entonces estamos a la espera de saber qué resolución se toma con nuestra presencia allí, que, como volví a decir, todos nuevamente sintieron y pudieron aceptar la enormidad del problema. Porque es un problema grave, normativamente, pedagógicamente, en tema de soberanía, en tema de protección de las infancias, están puestos en boga ahora este último gobierno, el tema de la salud mental también, porque estamos hablando de trabajadores que están precarizados, trabajadores que en este momento están viendo qué van a hacer en verano. Son 3 meses y medio, muchos de ellos con familia, muchos de ellos que pierden la seguridad médica y tienen hijos a cargo, tienen familiares a cargo. Entonces estamos dejando a personas completamente indefensas en la calle. Y vemos desde el sistema político esta tibieza, digamos, ¿no? Esta indeterminación, este miedo a avanzar, este ver paso a paso. Pero lo que vimos nosotros es que en esta avasalle de derechos, estos 18 años, no hubo un cuidado de ir paso a paso. Fue vamos a más. Y creemos que ahora es un punto clave para que se vuelva a poner los pies en la tierra, para que se vuelva a retomar cuál es la función del Estado, cuál es la función de Ceibal, cuál es la función de un organismo que pertenece al Estado, que responde al Estado como Ceibal. Entonces creemos nosotros que es polarización, un polo de creación de empleo. Creemos nosotros que tiene que ser un puntal en lo que es la innovación, pero con inclusión. No podemos vender un espejo para afuera de que es un sistema innovativo, inclusivo, cuando se mantiene sobre la base de espaldas precarizadas. Sí, claro. Entonces, comencemos con sincerarnos, con hacer el diagnóstico correcto, hacer una cartografía procesal de qué nos trajo hasta aquí, cómo llegamos hasta aquí, y empezar a solucionar. Ya, lo antes posible, porque, como decía mi compañera, esto puede derivar en cualquier momento, en cualquier situación desagradable e infeliz, con cualquiera de las infancias que están hoy en día en la educación pública. Sí, sí. Y lo bueno es que también la mandamos no solamente a la de diputados de Educación y Cultura, sino que a todas las comisiones a las que habíamos ido antes, para que estén actualizados de lo que estaba pasando. Y también seguimos esperando una comisión que para nosotros es crucial y de total importancia, que es la Comisión Especial de Seguimiento de las Garantías del Ejercicio de Derechos de las Infancias y los Adolescentes. Justamente por el tema, bueno, de estos registros, de quiénes son estos docentes, del peligro a los que se están exponiendo al día de hoy. Sí. Y que con la nueva reunión, la última información que tenemos, la propuesta de Ceibal es recién cambiar este paradigma, digamos, de trabajar con tercerizados desde el exterior para el 2027. Esto hace que el 2026 sigamos incumpliendo la ley, sigamos poniendo a las infancias en riesgo, sigamos dejando a esta oportunidad real que tenemos de bueno, ante un problema encontrar una solución y esperar un año más, cuando no es necesario, realmente no es necesario seguir esperando, y nosotros vamos a pensar en que
acá lo que falta es voluntad política. La educación pública de Uruguay, la verdad, la que no se rige por contratos privados, se defiende y necesitamos que la voluntad política empiece a accionar, ¿no? Que empiece a hacer algo más allá de decirnos tienen razón, esto es horrible, porque después queda en eso. Sí, claro. Y la verdad es que nosotros empezamos todo este camino en marzo, justamente sabiendo que iba a llegar fin de año y nos iban a decir, es fin de año, claro. Qué complicado, pero lo empezamos en marzo. El que lo hizo, los que hicieron que esto demorara no fuimos nosotros. Eso. Tengo un mensaje que dice: es increíble que Ceibal, buque insignia, se maneje de esta manera. Por capricho no contrata en Uruguay. Tenemos los trabajos en jóvenes sin trabajo en Uruguay, y estos dirigentes de Plan Ceibal hace 18 años que mienten diciendo que no existen docentes en el país, nos dice Conrado Viera. Marcelo, no sé si ustedes, obviamente desde la comisión tienen esto y muchos temas más, pero en la particularidad de esta hay una coordinación de cómo se va a seguir en el futuro con el tema. Sí, bueno, nosotros la semana pasada, hace unos días más, estuve hablando con Marcelo Audala sobre este tema. Ahora los compañeros tienen que presentar formalmente a nuestra interna este plan de trabajo, visualizarlo con SEINTEP, con la mesa directiva de SEINTEP, y nuestra postura es clara, lo mencionaba recién. Primero, lo ilegal no puede seguir andando. Nosotros necesitamos que el Ejecutivo, incluso el Ministerio de Trabajo, tome cartas en el asunto, porque en la medida que esto es ilegal, no puede pasar que Ceibal haga que no ve y mandarlos. No es un kiosquito, estamos hablando de una paraestatal, la bancamos todos, es poco serio, ¿no? Sí. Como ir a Dinatra y decir, bueno, los consejos salariales son opcionales, pero ¿dónde estamos? Se instaló en el 2005, 2006 empezó a aceitar, 2008 ya estaban todos los grupos en plena negociación, ya pasamos ese proceso. A mí me preocupa muchísimo que pongamos esta gente a dirigir empresas que son del Estado. Me preocupa muchísimo porque es muy poco serio. Y como siempre, quedando a rehenes los trabajadores. Nosotros estamos acompañados, creemos que es necesaria la reunión con el ministro del Ministerio de Educación y Cultura. Lo hablábamos con los compañeros en la dirigencia del PCNT. Y entendemos que bueno, que si este director de Ceibal no acusa recibo, bueno, capaz que el gobierno tiene que cambiar el directorio. Si no anda, no anda. Equipo ganador se queda y equipo que no anda hay que cambiarlo. Es así. Esto aparte es crónico lo de Ceibal, como decían los compañeros. Esto no es un problema que surgió hace 1 año, 2 años. Hubo un cambio de gobierno, las cosas parece que no mejoraron, empeoraron, pero hay problemas de cómo se maneja. Esto tiene que ver con la discusión, vuelvo, de las funciones que son públicas y que las termina haciendo el sector privado. Y ahí se desvirtúa, ¿no? Es como cuando uno contamina un río, contamina la tierra, el sector privado tiene su naturaleza y el sector público tiene otra naturaleza. Son tareas diferentes, son objetivos diferentes, o deberían ser diferentes, y no podemos estar de un lado o del otro. O cuidamos las infancias, las adolescencias, la formación que implica en un mundo que está discutiendo el rol del trabajo que tiende a desaparecer y que es inexorable por el tema de la tecnología, de cómo nosotros reconvertimos. No tenemos trabajos, hay una discusión del Ministerio de Economía, del ministro, de cómo vienen las inversiones porque hay que generar trabajo, y tenemos más de 800 trabajadores sin trabajo y le damos al exterior. El problema no son los trabajadores del exterior, que los abrazamos y todos queremos trabajar. Pero una cuestión es que vengan los trabajadores del exterior, se radiquen en el país, cumplan los requerimientos, bienvenidos sea, y el presidente vaya que los cuida. Tenemos gente que está con las migraciones trabajando, ¿no? Pero no es ese, es que mandamos al exterior. Ojalá lleguemos a un momento a la tasa friccional que hablan los economistas de que no hay desempleo en Uruguay y que capaz que tenemos que dar trabajo. Será una alegría enorme, vamos a todos festejar, pero nos falta para eso. No logramos la época de bonanza, 2012, 2013, 2014, que fueron la época de más ingresos del país, y si bien se redujo la tasa de desempleo, pero bueno, hoy no estamos ahí, no tenemos los precios de los commodities, tenemos un mundo convulsionado, con zonas de guerra, que no sabemos en la región qué va a pasar. Me parece que hay que ser más responsable del gobierno, decir, bueno, hay políticas que no anduvieron y no van a andar, porque aparte las variables externas no son favorables. Tenemos una Argentina que es una bomba de tiempo, ya sabemos, los que somos un poquito más grandes, la crisis de 2002, lo que pasó, ¿no? Entonces, eso no es un tema menor, eso es una bomba que va a explotar indiscutiblemente, y veremos cómo afecta al Uruguay y cómo afecta el trabajo en Uruguay.
Es decir, la Argentina se comió más de 60.000 millones de dólares y no generó un solo puesto de empleo. Eso va a tener sus consecuencias. Y nosotros estamos entre la Argentina y Brasil. Que Brasil va a tener elecciones también, más o menos en ese periodo, y veremos qué pasa. Entonces, la política de cualquier gobierno serio y responsable es cómo vamos a generar trabajo interno. De afuera todo no lo vamos a solucionar. Por supuesto que tienen las inversiones, pero no podemos depender de que el vecino nos arreglen. Es como si a mí se me cae la casa y espero que mis dos vecinos me arreglen toda la casa. No, es mi problema. Yo puedo poner colaboración, pero es mi problema, yo tengo que buscar las herramientas para solucionarlo. Y visualizamos con esta discusión de fondo, es que le pedimos siempre al sector privado que arregle temas que son del Estado. Nosotros ahí vamos a acompañar a las compañeras y compañeros en este proceso. Estamos trabajando prácticamente 7 días a la semana con ellos. Ellos son imparables. Me mandan PDF sábado y domingo. Yo los leo, quiero aclarar. Y me gusta leer. Pero ellos están imparables. Son una máquina de trabajo. Pero claramente esto excede la voluntad del sindicato de base, incluso sin TEP, sino que tenemos que discutir políticas de empleo. Pero bueno, vamos a estar trabajando. Creo que el PCNT, como conjunto del movimiento sindical, tiene cosas para hacer en el corto plazo, que creo que va bien encaminado por las decisiones que hemos tomado. Mañana tenemos mesa representativa nacional ampliada. Este tema seguramente se esté tocando, el tema de tercerización laboral. Y bueno, creo que vamos a tener que arrancar con mucha fuerza en marzo. Pero bueno, en estos meses con los compañeros tenemos que seguir trabajando para dar una solución en el corto plazo a este problema. Me parece que acá, si hay voluntad, se puede. No se puede, no se puede porque no hay voluntad. Si le ponemos un poquito de voluntad, cuando hay voluntad política, bueno, se abren algunas puertas. Entendemos que capaz que tenemos que hacer un programa de trabajo de etapa de transición, pero también en los próximos meses, en el corto plazo, visualizar planes para dar soluciones permanentes a estos temas. Ahora este plan, bueno, hay que poner a esos compañeros que están desocupados a trabajar. En marzo arrancan me corrigen los compañeros, pero en marzo arrancan los programas. El 2 de marzo empiezan las clases. Sí, nosotros 2 semanas después. Entonces, esto tiene que funcionar, pero antes que termine el 2026, nosotros tenemos que trabajar desde el presidente con el gobierno, si es que tiene voluntad. Así, bueno, ¿qué va a pasar con la medida que se vayan venciendo estos programas y cómo hacemos para que esto no sea un círculo vicioso de que tapamos un pozo pero después se nos destapa otro? Entonces, la misión de la Comisión de Trabajo Tercerizado es trabajar en el corto plazo en acompañar a los trabajadores, pero tenemos que buscar soluciones estructurales a estos problemas que son graves y que hasta la fecha son crónicos en el Uruguay. Bien. Camila, Gonzalo, no sé, algo, porque estamos quedando sin tiempo, algo que para cerrar. Una cosa cortita nomás. Sé que nos quedó pila de cosas. Sí, primero que nada agradecer nuevamente y después, bueno, recordarle a los compañeros trabajadores de que lo que está sucediendo no es algo personal, como decía, es algo estructural, que solamente se soluciona con acción. Recordar que tenemos poder de agencia, que somos actores dentro de esta sociedad. Y para los compañeros que tienen la posibilidad de ocupar cargos políticos, institucionales, recordarles que esto no es una potestad. O sea, cuidar lo que es la educación, las primeras infancias, el empleo, no es una potestad, es un deber que tienen. Es un deber. Entonces, precisamos menos, como decía Tabaré Echeverry, menos Cusco Rabón, y precisamos más personas que sean responsables de la tarea que les compete. Bien. Camila. Para cerrar, algo que nos han preguntado mucho, pedimos una sola cosa, que es un proceso transparente, legal y con todos los actores en la mesa. El resto, la fragmentación y todo lo que se está intentando de diferentes aristas, inclusive desde el propio Ceibal con su sindicato, que viene trabajando con nosotros, se está intentando una coerción para tratar de disolver y desaparecer esto, y nosotros no lo vamos a desaparecer porque es una injusticia y las injusticias hay que defenderlas. Perfecto. Bien, y ustedes sé que tienen más reuniones y bueno, ojalá saque esa reunión con el ministro de Educación también. Y bueno, y ya están invitados el año que viene cuando empecemos de nuevo a volver y seguir hablando, ojalá que con mejores noticias. Muchísimas gracias por estar en este último programa. Un segundito nomás, en función de lo que decía Gonzalo, 2 segundos, invitar, porque esto es fundamental, ¿no? La clase trabajadora tiene que estar organizada dando pelea. A los trabajadores nunca nadie les regaló nada. Se ha construido nuestro movimiento sindical con la sangre de las compañías y compañeros. Usted lo sabe bien, están las caras de los compañeros desaparecidos que todavía seguimos buscando, que se replica en muchos sectores, desgraciadamente, ¿no? El miércoles 17 tenemos el TT general. A todas las compañías y compañeros que tengan problemas de tercerización, que quieran trabajar, que se acerquen a la comisión, porque, bueno, la unidad es fundamental para dar pelea. Sin unidad es complejo.
Eso en el local del PIT-CNT. Siempre en el PIT-CNT. Ahora el miércoles que viene, 15 horas, en Jackson 283. Está la Comisión de Trabajo Tercerizado, la CTD General, donde escuchamos a todos los compañeros, damos discusión y generamos un plan de trabajo de corto y mediano plazo. Y en función de ese trabajo, después llevamos las propuestas a los congresos. Y bueno, nosotros tuvimos hace poco un congreso, hay un plan de trabajo y en función de eso nos espera una lucha grande por delante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcelo, gracias por haber venido. Y bueno, gracias a Gonzalo, Camila.